Buen día, familia. Nos alegra que compartes este tiempo con nosotros y puedas recibir la palabra de Dios para tu vida. Como cada domingo, nuestras transmisiones estarán disponibles en horas habituales de reunión. Te invitamos a que tomes un tiempo para disfrutar y recibir algo especial. Síguenos en nuestras redes sociales para que las notificaciones te lleguen. Buscamos que la experiencia sea única y te invitamos a disfrutar este tiempo en familia. Recuerda que puedes ver las reuniones con cualquier dispositivo con aplicación de Facebook y YouTube. Nos gustaría recibir alguna selfie de tu familia disfrutando de nuestras transmisiones. Puedes enviarlas a tu líder y él nos los hará llegar. Sabemos que puede presentarse alguna duda o sugerencia de nuestra reunión. Por eso te invitamos a comunicarte con nuestro equipo de asistencia técnica que te ayudará a resolver cualquier duda. Qué bueno que ya estés listo para recibir la palabra de Dios en voz de nuestro pastor. Disfruta este tiempo, familia, porque en casa también somos iglesia. Bienvenidos una vez más. I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor.
¿Qué tal, familia Meet? Es una bendición saludarlos nuevamente a través de este medio. Queremos agradecerles también a todas las personas que ya están conectadas y a aquellos que están escuchando este audio. Vamos a elevar una oración, no sin antes invitarle a que abran su Biblia o ahí en la pantalla pueden ver Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. En este versículo vamos a centrar nuestra plática de este tiempo. Dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte de manera muy especial por darnos la oportunidad de reunirnos, Señor, en este tiempo para recibir de tu palabra. Queremos que tu palabra, Señor, entre a nuestro corazón, a nuestro espíritu, en nuestro ser, de tal forma que corrija aquellas cosas que están mal, que se enderece lo torcido, que los conceptos errados, Señor, con relación a tu palabra se corrijan en nuestro interior. Estamos preparados para recibir de parte tuya la bendición que has preparado, Señor, de antemano. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar una serie que he titulado Emociones bajo control del Espíritu Santo. Así que en esta primera plática vamos a hablar sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Y acabamos de leer un versículo en donde el apóstol Pablo habla precisamente de una de las emociones más fuertes que están presentes en nuestras vidas y casi todos los días se hace presente. ¿Alguien de aquí no se enoja? ¿Alguien de aquí no se enojó el día de hoy? ¿Verdad que todos nos hemos enojado? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Creo que el enojo es una de las emociones que más ocasiones repetimos. Pero Pablo está diciendo que no nos vayamos a dormir enojados, que no nos vayamos disgustados con la pareja, con los padres, con los hijos, que todos podamos reconciliarnos antes de ir a dormir, porque si no, dice Pablo también, después de esto, pues se da lugar al diablo. Entonces, las emociones son muy importantes, las emociones son fundamentales en nuestras vidas porque nacemos con ellos. ¿Qué son las emociones? Buscando la definición de la palabra emoción me encontré y me sorprendí de que hay más de 5,000 definiciones de emoción. Y dentro de esas 5,000 pues tomamos una que yo creo que ilustra muy bien lo que queremos compartir en este tiempo. Dice así: es el estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otra forma de expresión. Esta definición captó mi atención porque establece la emoción como el estado de ánimo, como el estado de ánimo que es influenciado a través de nuestros 5 sentidos. Qué interesante es esto, qué importante. Sí, la emoción es un estado de ánimo que se alimenta a través de los sentidos, a través de las ideas y a través de recuerdos del pasado, y se traducen en gestos, actitudes, otra forma de expresión. Para ilustrarlo de mejor forma, en alguna ocasión leí con relación a la emoción lo siguiente: que nosotros como personas somos como un árbol y el campo es nuestra mente y la semilla son nuestros pensamientos. Un campo, una semilla, ¿qué requiere para dar fruto? Requiere de la lluvia. Así que esta ilustración decía que los árboles somos nosotros, el campo es nuestra mente, los pensamientos, la semilla,
pero las emociones es la lluvia que riega constantemente esa semilla y que se traduce en acciones. Así que las emociones entonces se manifiestan a través de lo que ve, a través de lo que escucha, a través de lo que siente. Podríamos decir que las emociones son neutrales, ni son buenas, ni tampoco son malas. Todo va a depender de qué lo estamos alimentando. Entonces la emoción se activa dependiendo de qué es lo que come, de qué es lo que escucha, de qué es lo que toca, de qué es lo que se alimenta. Hemos dicho que las emociones no son buenas ni son malas, que son neutrales. Va a ser la forma en que tú y yo respondamos a ellas. Pero quiero llevarte a que comprendas el origen de las emociones. Es importante entender el origen de las emociones, porque nosotros fuimos educados de una forma en que reprimíamos nuestras emociones. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a guarda silencio, no llores. Los hombres no lloran. Y eso pues de alguna forma no nos desahogábamos, no expresábamos nuestras emociones y comenzaron a enviarnos señales de que eso era malo, ¿sí? Y que es malo enojarse, que es malo gritar, que es malo. Y repito, es lo que nosotros queremos corregir a través de esta enseñanza. ¿Cuál es el origen de las emociones? Pues definitivamente las emociones proceden de nuestro Padre Celestial, porque Dios tiene emociones. Hemos leído en la Biblia, por ejemplo, en Sofonías capítulo 3, 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Sí? Con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, ahí está la emoción de la alegría. Dios es un Dios alegre. No es el Dios serio que nos dibujaron cuando éramos niños, porque nosotros tenemos la idea de un Dios enojado, de un Dios airado. Es cierto, Dios también se aira. La Biblia enseña en el Salmo 106 versículo 29, dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces, Dios es un Dios que tiene emociones, que siente, que aprecia, que ama, que siente, que se alegra, pero que también se aira. Por lo tanto, pues, nosotros como hijos de Él hemos heredado ese ADN, y por lo cual somos seres emocionales. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un ser emocional. Alégrate, regocíjate, porque eres un ser emocional. Y vamos a liberar nuestras emociones y vamos a corregir aquellas emociones, o no corregir, sino centrarlas y ponerlas bajo control. ¿Cuál es el propósito de las emociones? ¿Por qué Dios nos colocó emociones? ¿Por qué Dios nos puso emociones? ¿Por qué nos hizo seres emocionales? Bueno, porque las emociones nos sirven a nosotros para adaptarnos y relacionarnos con todo el medio que nos rodea. ¿Sí? Vea, nuestras emociones nos permiten adaptarnos. Nuestras emociones nos permiten relacionarnos. Usted sonríe cuando va a conocer a una persona, o dependiendo también, ¿verdad?, de qué persona sea, ¿sí? Pero ahí está presente la emoción. Puede ser una emoción de tristeza, una emoción de alegría, o una emoción de desconfianza. Pero para eso son las emociones. Dios las estableció en nuestras vidas como un mecanismo de ayuda, como un mecanismo de defensa, como un mecanismo también de bendición. Las emociones también son directrices de orientación
que nos permiten responder dependiendo cuál sea la situación. Vea, entonces las emociones juegan un rol muy importante en nuestras vidas. Las emociones son fundamentales porque nos va a orientar. Es como, por ejemplo, si nos introducimos a un bosque que no conocemos, ¿cómo entramos a ese bosque? Encendemos nuestras alertas. Tenemos cuidado, porque en un bosque hay serpientes, hay arañas, hay insectos que no son muy agradables. Entonces, las emociones nos permiten a nosotros alertar ¿cómo podríamos decirlo? Nuestro miedo, pues nuestro temor, para que esté nuestro sentido alerta a todo lo que pudiera pasar. Las emociones también nos permiten valorar y evaluar las situaciones y personas con las que convivimos, ¿sí? Porque cuando nosotros conocemos una persona, inmediatamente decimos: esta persona me da confianza, esta persona me brinda seguridad. O también podemos decir: esta persona como que no me pasa, ¿verdad? Como que siento que algo no está bien. Entonces, vea, lo hacemos a través de nuestras emociones. Entonces, estas tres cosas que te acabo de mencionar es la función de nuestras emociones, son las funciones de las emociones. Todo mundo sabemos que hay 6 emociones básicas y solamente vamos a repasarlo. Posteriormente vamos a hablar de cada una de ellas. Pero antes de entrar a esto, mire, a mí me ha llamado mucho la atención porque decíamos que nuestro Padre Celestial es un Dios que tiene emociones. Por lo tanto, Él a través de su ADN, porque somos imagen y semejanza de Él, pues estableció las emociones en nosotros. Pero también hemos visto cómo las plantas responden. Hay un italiano de nombre Stefano Mancuso. Esta persona es director de un laboratorio internacional en Florencia, y él ha escrito un sinfín de libros. Ha dedicado toda su vida estudiando a las plantas. Y a mí me llamó la atención porque tiene un libro titulado Ritmo de las plantas. El último libro que escribió se llama El planeta de las plantas. Y él menciona que las plantas tienen neuronas, que tienen capacidad de pensar, que tienen capacidad de escuchar, que tienen capacidad de sentir, que son emocionales también. Y es sorprendente esto, ¿sí? Esto me trae a la mente cuando el Señor Jesús se acerca a la higuera y le dijo: nunca más nazca fruto de ti. ¿Y qué sucedió con la higuera? Se secó. Sí, entonces la higuera respondió. Hace algunos años atrás, a través de unas imágenes mencionamos también a una persona que se puso a estudiar el agua, japonés de nombre Masaru Emoto, quien comprobó que el agua también tiene emociones y lo sometió, no sé si recuerdan que lo sometió a diferentes géneros de música. Por ejemplo, puso un cubo con agua y lo expuso a la música de Beethoven, y posteriormente lo congeló 20 grados bajo cero, y curiosamente se hizo una imagen sobre ese hielo que expresaba armonía, y metieron otro cubo que se expuso a una música muy ruidosa, y curiosamente también el agua, después de que se congeló, hizo una figura no una figura agradable, una figura media fea, ¿verdad? Y con esto estaba demostrando él que el agua también tiene emociones, que percibe, que capta. Y una vez más viene a mi memoria cuando Jesús le habla a la tormenta para que la tormenta se calme.
Entonces vea cómo la presencia del Señor está en todas partes, cómo en todo lo que Dios creó, pues tienen emociones. Así que, pues no es malo emocionarse, como nos enseñaron nuestros padres o como nosotros aprendimos. Digo, venimos de una generación donde las emociones casi no se manifestaban. Entonces, las 6 emociones básicas que todo mundo conoce y conocemos, he puesto aquí en primer lugar el miedo, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han sentido miedo? ¿Una vez? Muchas veces, ¿sí? Muchas veces. Pero el miedo es la forma en que nos previene, la emoción del miedo es la manera en que nos previene a nosotros de manera natural de algún peligro. Porque te imaginas que no tuviéramos esa emoción del miedo, algunos de nosotros ya no estuviéramos vivos, ¿sí? Algunos de nosotros ya estuviésemos muertos, porque pues seríamos lo más parecido al borras, ¿verdad? Que se arroja, se avienta y no sabe a dónde va a caer. Pero el miedo nos previene de forma natural. Usted ve a una serpiente, por ejemplo, ¿y qué hace? ¿A poco pensó para huir? Usted ve una tarántula o una rata, de esas feas de la alcantarilla que salen así, todas pelonas, ¿verdad? ¿Y qué haces? ¿Corres a abrazarlo? No, hay algo que se activa en tu interior y sales huyendo. Ese es el miedo que se está previniendo de algún peligro. Entonces vea, el miedo no es malo. Lo malo del miedo es cuando está permanentemente allí en tu interior, cuando tú ya a todo lo que escuchas le tienes miedo. Ese es el problema entonces. Pero vamos a ver rápidamente más adelante cómo podemos nosotros actuar y cómo es que podemos canalizar de manera correcta el miedo. También la otra emoción básica es la tristeza. ¿Cuántos conocen la tristeza? La tristeza es la capacidad de expresar el dolor que nos ayuda a vivir los momentos frustrantes de infelicidad. La tristeza es la emoción de la pena, de la pérdida y del daño. No es malo estar triste. No, porque a través de esta emoción tu organismo, tu cuerpo se va a desahogar. Si alguien sufre la pérdida de un ser querido, ¿cuál es la reacción natural? Llorar. Entonces no es malo llorar, ¿sí? Si sufriste algo, algún dolor, si estás pasando por alguna situación, está bien, llora. No es malo llorar. El problema es que cuando usted se la pasa llorando todos los días, todas las horas, toda la semana, ya se convirtió en depresión. Ese es el otro extremo de la emoción. Por eso estamos diciendo que el Espíritu de Dios tiene que tomar control de nuestras emociones y por lo tanto usted tiene que poner sus emociones bajo control. Porque ya cuando las emociones se van al extremo, se están descontrolando. Bien, tenemos también la ira. Es una emoción caracterizada por su capacidad de destrucción. Esta emoción está permitida inclusive en la Biblia. Lo leíamos hace un momento. Pablo dice: airaos, pero no pequéis. O sea, sí te puedes enojar. Sí te puedes enojar, Isaí. Sí te puedes enojar. Pero no tienes que estar enojado todo el día. Porque hay personas que se enojan por cualquier cosa y se la pasan enojados todo el día. Hay gente que se la pasa enojada por días, por semanas. Y ese es el extremo, sí, es el extremo de esta emoción. Llevamos la emoción hasta el otro lado y entonces se vuelve nocivo. Muy bien, la otra emoción es el asco. De pronto le sirven a usted un murciélago, ¿verdad? ¿Y qué hace? No, o sea, el asco es un mecanismo que te dice: no te lo comas. ¿Sí me explico? O una sopa de tarántulas. No,
O sea, el asco inmediatamente se activa en tu vida, se activa en tu ser, defendiéndote. Ok, tenemos también la alegría. Esta nos permite experimentar el placer, el gozo. Tenemos la sorpresa. La sorpresa es la emoción del sobresalto. Aparece cuando sucede algo que no esperamos, es decir, algo bueno o algo malo. Muy bien, esas son las 6 emociones básicas que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, si las emociones son buenas, a ver, diga conmigo, las emociones son buenas porque viene de Dios, y todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, si las emociones son buenas, ¿cuándo se convierte en algo malo? ¿Cuándo se convierte en algo nocivo? ¿O se convierte en algo que nos va a afectar, en algo negativo? ¿Sí? ¿Cuándo? Número 1, cuando seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces, estas son las emociones descontroladas. Emociones desenfocadas, emociones que van a todo galope a cometer toda clase de pecado. ¿Sí estamos comprendiendo esta parte? O sea, una cosa es que tú admires algo y otra cosa es que tú te obsesiones, ¿verdad? Sobrepasando la voluntad de la persona y quebrantando la voluntad de ese ser. Entonces, ¿cuándo se vuelven malas las emociones? Cuando se descontrolan, cometiendo toda clase de pecado, ¿sí? Cometiendo toda clase de todo esto de esta lista que el apóstol Pablo menciona. Por ejemplo, Pablo menciona inmoralidad sexual. Está bien que usted se enamore de una chica, está bien que usted se enamore de un chico, muchacha, está bien. Pero ¿en dónde hay emociones descontroladas? Cuando se sale del orden, cuando se sale del orden establecido por la palabra de Dios, cuando se sale de los principios, cuando se sale de los valores. Y cuando más se convierte la emoción en algo malo, cuando aún no hemos olvidado el pasado. Recuerde que en la primera definición que leíamos, que las emociones se activan con el pasado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto una persona que en el pasado nos causó un daño y cuando la vemos, ¿qué siente? La esquivamos, ¿sí? Nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nos trae malos recuerdos. Hay personas que se acuerdan de lo que le hicieron y se sueltan a llorar. Estaban riéndose, estaban platicando, estaban conversando y de pronto se soltaron a llorar. ¿Por qué? Porque trajeron a su memoria un mal recuerdo, una experiencia negativa. Así que tenemos que soltar el pasado para que esta emoción negativa no nos controle. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros permitimos que las emociones se descontrolen? ¿Sí? Si las emociones se salen de sus casillas, si las emociones se salen de su curso, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, yo quiero que usted pueda ver rápidamente, te pongo 2 ejemplos de 2 personajes que tenían emociones descontroladas. ¿Qué nos va a pasar? Por ejemplo, el apóstol Pedro. La noche en que el Señor Jesús fue tomado preso, Pedro sacó su espada y le vuela la oreja a uno de los soldados romanos. Es una emoción fuera de control. Esta emoción, o sea, esta emoción nos vuelve a nosotros reactivos, impulsivos.
Si nosotros permitimos que las emociones descontroladas en nuestras vidas tomen absoluto control, la rienda de nuestra voluntad, de nuestro ser, nos vamos a convertir en seres impulsivos. Usted puede ver a personas que no se le puede decir nada porque inmediatamente reaccionan. A eso se le llama personas reactivas. ¿Qué quieres? ¿Por qué me ves así? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que va a suceder. Qué bueno que Pedro fue transformado por el Espíritu de Dios. ¿Qué más va a suceder si permitimos que las emociones controlen nuestras vidas? Nos volvemos como Caín. Personas que permitieron que las emociones fueran al otro extremo y esto lo llevó a tomar una mala decisión. Recuerde que él asesinó a su hermano Abel, posteriormente se lamentó, pero ya estaba hecho. Entonces, casi los errores que más lamentamos en la vida son aquellos que tomamos cuando estábamos enojados. Porque Caín se molestó tanto porque Dios rechazó su ofrenda. Entonces, nunca tomes decisiones cuando estás airado. No rompas una relación cuando estés enojado. ¿Sí? Porque seguramente vamos a tomar malas decisiones. Entonces, voy concluyendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante estas emociones? Bueno, número 1, permita que Jesús venga a su corazón. Pedro, Juan, recuerde que a Juan eran conocidos como los hijos del trueno, eran como así, como cerillitos, ¿verdad? Inmediatamente se molestaban, se enojaban, se irritaban, se prendían, como se dice vulgarmente. Pero ellos permitieron que Jesús llenara su corazón, que Jesús le llenara de su paz. Número 2, permite que el Espíritu Santo te llene. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es gozo, amor y paz. Y en tercer lugar, repita lo que Pablo enseña en Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Permitamos entonces que Jesús gobierne nuestro corazón. Permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Y cada vez que notemos que nuestras emociones se quieren descontrolar, usted entienda que su vida está bajo la dirección del Espíritu de Dios, que nuestra vida está en las manos del Señor. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Tú que nos estás viendo por primera vez, que has sintonizado por primera vez ahí en tu pantalla, quiero invitarte. Si estás batallando con alguna de estas cosas o quizás tenía algún mal concepto, vamos a darle gracias a Dios primeramente, pedirte que el Señor tome control de las emociones. ¿Cuántos quisieran que el Señor tome control de sus emociones? Muy bien, inclina tu rostro y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, queremos agradecerte por esta plática y porque podemos entender, Señor, que las emociones son buenas. El problema es que nosotros no lo tenemos bajo control o no hemos permitido que tu presencia, Señor, lo controle en nuestro interior. Así que en esta hora yo te pido que tú nos perdones, abrimos nuestro corazón para que tú seas nuestro Señor y Salvador. Queremos que tu Espíritu Santo venga y nos llene también. Que tu Espíritu Santo llene nuestro ser, nuestra alma, ya que allí, Señor, residen las emociones. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos que tú estás tocando nuestros corazones, nuestras vidas. Y si por allí alguien te ofendió, alguien te hizo daño en el pasado, suéltalo, perdónalo. Deshazte de esa emoción negativa, deshazte de esa emoción que te está causando daño y permite que el Espíritu de Dios comience a traer sanidad a tu vida. Señor, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tener emociones descontroladas nos va a causar daño, nos va a traer enfermedades.
Señor, el Espíritu Santo se va a apagar en nuestras vidas y no queremos eso. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por conectarte con nosotros. Y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Red Mic.